Muy buenos días, tardes o noches tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a una nueva temporada en el podcast de Voy al Teatro. Este episodio será muy especial y como ustedes saben, en este podcast platicamos con creadores y con creadoras de todo México sobre sus vidas, sus trayectorias, las historias que les van atravesando a través de su trabajo en las artes escénicas y me emociona que iniciemos este año con una nueva temporada. Si no se han suscrito a las diferentes plataformas en las que se distribuye este podcast, les pedimos que lo hagan y también que lo puedan compartir para que más gente se entere de lo que ocurre en el mundo de las artes escénicas. Y pues bueno, digo, ya lo pudieron ustedes ver en el título del episodio, pero el día de hoy estoy muy contento de tener a una mega invitada, porque es una actriz y dramaturga y narradora que ha sido un pilar muy importante en la creación escénica mexicana, particularmente en el trabajo para las jóvenes audiencias. Y pues sin más preámbulo, la maestra Berta Iriart. Maestra, bienvenida. Hola, hola. Gracias por la invitación. Estoy aquí encantada de la vida de estar con ustedes en este espacio como dedicado a hablar y a pensar el teatro. Me encanta y pues estoy muy contento, como le decía antes de que entráramos a grabar, de que con usted iniciemos este nueva temporada, este nuevo episodio. Y pues la primera pregunta que le haría para que comencemos esta conversación sería, ¿cómo está? ¿Cómo está en estos momentos Berta Iriart en el 2025, en este inicio de año? ¿Cómo está ahorita? Estoy bien, bien. Estoy muy agradecida porque voy a cumplir en el Día de la Candelaria, les cuento, 75 años. Y entonces digo, son muchos, o sea, suena un poco increíble, o sea, increíble, como que uno no siente que va a llegar a esta edad. Pero, pues bueno, sí estoy en esta edad y estoy saludable y estoy con ganas de hacer cosas y como a la mitad de proyectos y bueno, el mundo está absolutamente de cabeza, pero, y hay por momentos sí me angustio porque hay muchos problemas en nuestro país y en el mundo. Sí. Pero luego el teatro tiene esa virtud, ese don, esa magia, porque ya tú te metes a tu teatro y ahí salen estas emociones que no necesariamente te van a llevar a poder hacer algo. Es que porque parte de lo que sentimos, y yo creo que esto es, me atrevo a decir que compartido con muchas y muchos de las personas que habitamos ahorita el planeta, eh, mucha impotencia, porque Sí. el poder está en unos cuantos en fin, no voy a echar aquí un rollo de política en general ahorita, pero yo creo que todo, y creo que es una cosa muy general y por eso la comparto, Sí, eh, sí, sí. ¿no? O sea, que uno tendría que tener una super concha de tortuga para poder ver con indiferencia el mundo en el que estamos, o sea, da susto. Y cuando has vivido muchos años, como me sucede, bueno, una de las cosas interesantes también que sucede es que sabes cómo puede ser, cómo ha sido, cómo y, y cuál es como la evolución o involución, ya no sé qué, cómo llamarle a eso que estamos viviendo los seres humanos. Pero paralelo a todo esto está la posibilidad de la expresión artística que tiene un punto que no alcanza la inteligencia artificial. A mí eso me entusiasma. Totalmente. Y, em, y están o sea, los niños, yo, o sea, me dedico a trabajar con ellos, para ellos y para los jóvenes, claro. Y yo digo, híjole, que tengan fuerza, que tengan.
inventiva, que tengan creatividad para llevar el mundo hacia algo más vivible, ¿no? Totalmente, totalmente. Y pues bueno, en este mundo de cabeza vamos a enfocarnos ahora en su mundo. Vamos a hacer un viaje, le pido que hagamos un viaje hacia el pasado para regresar a esa parte en donde las artes escénicas se hicieron presentes en su vida y que fue ese momento en el que usted dijo, sí, sí me quiero dedicar a esto, pues para el resto de mi vida. ¿Cómo fue ese momento? Fíjate que yo tengo con el teatro algo como muy primario, una liga muy primaria. O sea, siempre desde muy chiquita, eh, a mí me gustó montar escenarios, em, inventar historias, o sea, con mi hermano, con mis primos, en cuanto llegaban jugábamos al teatro, era como un gran entusiasmo. Y hablando de las cosas que han cambiado, eh, yo digo, bueno, claro, yo tenía esa inclinación, así como hay gente que tiene inclinación por las ciencias o por comer espinacas, ¿no? Pero eh, el contexto en el que yo vivía me ayudaba, me estimulaba, porque tenía yo unos papás, eh, bueno, que como todos los papás, en muchos sentidos, uno puede decir como que pues, no fueron lo máximo, pero en otros sentidos sí, porque eran muy lectores. Ok. Entonces, los libros y las historias y esto que está en los libros, em, era como, no era algo especial, era algo parte de como de la vida cotidiana, ¿no? Y luego tengo a mi hermanito queridísimo. Ujú. Tengo un hermano mayor, Hugo, que, pues, que es un clavado, ¿no? También en esta creación de mundos. Entonces, él, él tenía su propio universo creativo, tenía un fuerte, eh, en donde como un fuerte medieval, digamos, y se la pasaba jugando a los soldaditos. Y, eh, y yo tenía mi mundo paralelo con otras cosas, ¿no? Con Sí. historias así dramáticas de reinas, o sea, como de romanos y asesinatos y venganzas, y bueno, unas Muy cosas intenso. que cuando uno piensa, ay, la inocencia de los niños, yo digo, verdaderamente, no se acuerdan de su infancia, Totalmente. porque ¿qué es eso de la inocencia de los niños? Bueno, entonces tenía yo esas ventajas. Luego, Hugo y yo hicimos, Hugo yo creo que fue una pieza como central y lo sigue siendo eh, en mi, en mi vida porque me llevaba de la mano a muchos lugares que yo ya estaba predispuesta, pero que él me iba abriendo puertas, la verdad, y me enseñó un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía pues, era como adolescentilla, pero chica, como 12 o 13, o Ujú. 12, mi mamá tenía una amiga que trabajaba con los ciegos. Entonces, Ok. Hugo y yo empezamos a hacer como radioteatros para los ciegos. Y, y bueno, eso por dar un ejemplo, ¿no? O cuando cumplí 12 años, Hugo me Sí. regaló el libro de cuentos de Oscar Wilde, donde viene el cumpleaños de la princesa. Y es un cuento fuertísimo, porque los buenos cuentos tienen un gran conflicto, ¿no? Y aquí Claro. la princesa tiene una fiesta de cumpleaños y le llevan a un grupo de comediantes, entre los que hay una persona pequeña y jorobada, que también actúa ahí y que está verdaderamente fascinado por la princesa, pero la princesa se burla de él, lo engaña,
hace unas cosas horribles y el y este comediante acaba muriendo por el desprecio de la princesa. Y entonces yo decía, fíjate, como en este cuento la princesa no es una heroína, eh, el que vive como la aventura principal es el comediante en manos de su antagonista, que es esta princesa caprichosa y nada empática. Y entonces yo lloraba y yo decía, yo soy como el personaje este, yo soy así de mala, yo podría hacer eso. Y esa es la función, yo siento que allí está el meollo, digamos, en la reacción que lo que el autor propone causa en el lector o en el espectador o espectadora. Entonces eso, pues, es súper fascinante, ¿no? Junto con todo eso, mi mamá nos llevaba al teatro, eh, los sábados los sábados o los domingos a ver al Zapatero Remendón, que presentaba unas obras en el Teatro Orientación. okey, eh, y entonces, em, pues, fue una cosa formidable, porque en una de esas, eh, yo conocí a una de las actrices que hacía La Bruja y todo eso, porque era mi maestra. okey. Entonces, ella me dijo un día: "Oye, Tatita", porque así me decían, ¿no te gustaría ser Ricitos de Oro? Bueno, 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 que yo casi me muero de felicidad. Y y ya entré. Yo había ido antes con la Ujú, escuela a ver El sueño de una noche de verano, ujú, con teatro escolar. Yo creo que fue en Bellas Artes la función. Y bueno, yo quedé absolutamente fascinada de lo que era aquello. Y sí, yo creo que esa ida al teatro, sí, acabó de ser una puntilla muy decisiva para que yo dijera: "Yo quiero estar ahí, yo quiero estar allá arriba". Ese es el mundo que a mí me gusta, no el de abajo. sí. Em, y entonces muchos años actué, Alan, o sea, y me dediqué, y yo creía que iba a ser actriz para siempre, y me fascinaba, y fui muy feliz haciendo distintos papeles con mis maestros y con luego ya con los directores o las obras, colectivas que hacíamos con el grupo Circo, Maroma y Teatro. Hasta que un día, como a los 30 y piquito, estaba yo en el escenario y tuve como una, separación de mí misma y como me pregunté: "¿Qué hago aquí?". Y entonces yo dije: "Bueno", o sea, es un proceso más largo, pero lo Claro, sintetizo, claro. como Sí, teatralmente, lo sintetizo teatralmente eso. para decir, pues ya, eso me llevó a decir, ya, es que ya mi lugar no está arriba. Yo había empezado a escribir, entonces, y participaba en la dirección con el grupo que te digo que, todas nuestras creaciones eran colectivas, como, usaban algunos grupos por ahí en los 75 o algo así, ¿no? En los 70. Entonces, pues me fui alejando de la actuación y me Ujú, fui acercando a la dramaturgia y a la dirección. Entonces, cuando me presentan y dicen que soy actriz, yo digo, lo fui, hace tanto, y lo disfruté y fue una experiencia que, pues, no cambiaría por nada. Y que además yo creo que todo director y toda dramaturga tendrían que vivir, porque si uno sí, puede estar allá arriba, entiendes muchas cosas que no son que no son de pensar, que son de vivir. totalmente. Justo, bueno, se lo comento justo porque, pues, bueno, no es algo que sea una gripa, ¿no? No se quita, justo, más bien se transforma y como, bien lo expone, se transforma y se vuelve parte de algo más, en este caso, como
la dirección o la creación de la dramaturgia. Pero quisiera justo ahí preguntarle que nos platique cómo fue hacer teatro durante estos primeros años, ¿no? Antes de dedicarse ya más de fondo y de forma a la dramaturgia, ¿cómo era hacer teatro en estos tiempos, en estas décadas? ¿Cómo lo vivió usted desde su perspectiva? Mira, imagínate los setentas. eh, Era muy fuerte el movimiento de los y las jóvenes antiautoritario. O sea, las escuelas estaban eh, muy desacreditadas a nuestros ojos. Cualquier cosa que hubieran hecho los adultos estaba mal hecho y nosotros íbamos a inventar el mundo. Fue un momento, la verdad que muy afortunado para ser joven, muy, muy afortunado, porque sí era creer que se podía armar un mundo distinto y que teníamos las herramientas y que eh, entonces yo no fui a la escuela formal, no hice ninguna carrera formal, fui a la facultad donde ahora doy clases, pero solamente a tomar 2 materias que eran las que me interesaban. Ujú. Composición dramática con Luisa Josefina Hernández y actuación y dirección con José Luis Ibáñez. Con José Luis, él fue mi guía principal, mi maestro. Luego entré, o sea, como a un grupo que él tenía en su casa y hacíamos cosas formidables y tardamos como 2 años y medio montando un Chekhov, Las Tres Hermanas, en donde la desmenuzamos por todos lados y las lecciones de José Luis y también de Luisa Josefina, para mí todavía resuenan completamente y siento que son mi guía. Sé que las cosas han cambiado muchísimo, pero no importa, o sea, siguen siendo mi guía. Y entonces, bueno, al mismo tiempo, estando con José Luis, una parte del grupo que tomamos clases con él, dijimos, em, hay que hacer un grupo independiente, porque nuestro panorama era, no había tantas escuelas de teatro como hay ahora, para nada, ¿no? Y en la UNAM la cosa era muy teórica, ¿no? Muy, muy así como para preparar docentes de teatro. Nosotros Ok. queríamos hacer. Entonces, eh, la mayor parte de la gente que quería irse como al teatro o al cine, em, el camino era este, te conseguías un agente, un representante, y él te socializaba y te iba consiguiendo chambas. Ok. Fuimos a una sola reunión a la que nos llamó nuestro representante, que nos duró una semana. Se llamaba Leopoldo Franz, me acuerdo. Fuimos a una sola. Era una cosa, yo llegué a mi casa llorando y dije, yo no quiero hacer un teatro así, yo no quiero estar en el teatro para eso, porque te convertías en un objeto completamente. O sea, los directores comerciales, digamos, eh, pues te revisaban de pies a cabeza, sobre todo estaban juzgando tu facha, tu, em, El físico. una cosa que no tenía nada que ver con nosotros. Entonces dijimos, no, por ahí no va. Nosotros además no queremos ser ese teatro que hacen ellos. Ok. Eh, entonces formamos nuestro grupo independiente, Circo, Maroma y Teatro, eh, y hacíamos obras para adultos y para niños, de creación colectiva. Y estuvimos 10 años juntos, aprendiendo y aprendiendo lo que era hacer teatro. Teníamos nuestro propio seminario en donde Ujú. nos preparábamos y donde estudiamos a Aristóteles, la poética de Aristóteles, que nos teníamos muchísimas lagunas de ese tipo, pero íbamos estudiando lo que nos iba pareciendo necesario.
Ok, Y, y una cosa muy hermosa fue que conocimos México, porque en aquel entonces los grupos independientes eh, podían hacer giras, bueno, podíamos vivir de nuestro trabajo. Éramos unos jóvenes, o sea, como tendríamos, o sea, pues no sé, como 20 y pico de años, eh, algunos empezamos a tener hijos, y una vida muy comunal y trabajábamos todo el día, o con los niños o con o las cosas domésticas, porque ujú, éramos además, empezamos a ligarnos con bueno, las mujeres del grupo empezamos a ligarnos al feminismo al mismo tiempo. Y eso fue importantísimo, nos marcó muchísimo, porque entonces nuestras obras también iban hacia allá, ¿no? ok, Entonces se armaban giras, estaba en aquel entonces, por ejemplo, una institución que se llamaba Fonapaz, y armaba giras y te ibas por la República con tu teatrito y, y aprendías muchas cosas, porque ese contacto con la gente, en donde dábamos funciones en, en plazas, en pequeños foros muy diversos, en mercados, en escuelas, en, pues nos formó. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. me encanta escucharla porque además me hace recordar y observar que pues prácticamente casi todo lo que nos está mencionando son cosas que podemos observar hoy en día, ¿no? Y que de pronto nos puede pasar a las generaciones, sobre todo cuando estamos en los 20, ya no es mi caso, pero cuando estuve, eh, como pues que justo que estamos revolucionando al mundo y que se nos puede olvidar, se les puede olvidar a las nuevas generaciones también que, que ya hubo mucha gente previa que ha buscado y ha luchado también eso, ¿no? Y cómo las dinámicas sociales pues no han cambiado, sino se repiten, ¿no? Y qué importante pues saber y conocer esto, ¿no? O sea, también hoy en día hay jóvenes que no están conformes con muchas cosas de las artes escénicas, del mundo, ¿no? Pero de pronto creo que sí falta un poco este germen de saber que eso lo ha buscado cada generación, ¿no? Sí, me da mucho gusto como ver a los y a las jóvenes como encaminarse a esta búsqueda de un teatro propio, de un teatro que no está, em, bueno, se le llama independiente, aunque todos somos dependientes porque dependemos del dinerito de las Totalmente, instituciones, ¿no? O del público, en el mejor de los casos, pero en un país como México sí, es muy difícil vivir de la taquilla, a menos que seas Ocesa y hagas el tipo de teatro que hace Ocesa, ¿no? Eh, entonces, yo los veo y los veo como con esta cosa como de nosotros sí lo estamos inventando y los de antes se equivocaron en todo. Eh, y digo, a cada generación le toca totalmente, sentir eso y le toca pues intentar renovarlo, además en las nuevas condiciones, aunque yo creo que tampoco hace daño saber qué pasó antes, totalmente, eh, leer a los autores de antes, incluso, sí, o sea, conocer a los clásicos y saber de dónde venimos, es nuestra historia. Entonces, para no estar inventando,
el, eh, el hilo blanco, ¿no? Totalmente. Ujú. Y bueno, retomando un poquito ahí como este hilo, pero de la vida de usted que estamos ahorita platicando, entonces llega la dramaturgia y llega la dramaturgia particularmente pues enfocada en las niñas, en los niños. ¿Cómo fue eso? Y sobre todo a mí siempre me ha encantado perdón, la historia de todas y todos ustedes, los maestros que, pues, que plantearon este camino, ¿no? Que hoy en día ya afortunadamente, y lo puedo decir, ya está sustentado, formalizado, ¿no? Que ya podemos ver las obras en las muestras, en los festivales, en los circuitos, pero que en ese momento hacer un tipo de teatro para niñas y niños que no fuera pues, tradicional, Ujú. aleccionador y... El que yo hacía cuando era niña y que era, digo, yo a mí me fascinaba y yo aprendí muchísimas cosas, pero eh, y a los niños del público también les gustaba porque poníamos un cuento distinto cada semana. Imagínate el Ujú, trabajo que esto implicaba. Entonces, pero cuando ya llegamos, digamos, a este momento de los setentas, eh, o sea, yo luego me reconcilié completamente y pude entender la fuerza del teatro, basado en los cuentos maravillosos, ¿no? En los cuentos de hadas. Pero durante un tiempo no queríamos nada que tuviera que ver con eso, sino hacíamos un teatro social, un teatro político ujú, dirigido a los niños. Dirigido a los niños o el que hacíamos para adultos, o sea, también. sí. Eh, entonces, no no se nos digo, no buscábamos ni teníamos una buena relación con, con la fuerza del teatro simbólico, porque los cuentos de hadas es que, tienen una fuerza social también muy fuerte, pero todo está simbolizado. Y entonces pero hay que entenderlo y para eso ya, pues, necesitas estar en otro contexto y en otro momento y en otra edad. Sí. Eh, por el momento, este teatro que empezamos a hacer y la dramaturgia que digamos, a mí también, o sea, me gustaba hacer, hablaba de cosas que yo sentía que nadie hablaba con los niños y a ellos les preocupaban. Y sabía que les preocupaban, no porque yo lo pensara, sino porque siempre he convivido con niñas y niños, he tenido esa suerte. Entonces, me acuerdo, o sea, como cómo pude yo fui una abuela muy joven, era abuela ya a los 40, y cómo, conviví con mis nietas y jugábamos, ¿no? Jugábamos muchísimo. Y como una de ellas era pequeña, pero un día estábamos jugando y estábamos en una guerra, había guerra. Y entonces yo le decía: "Bueno, nosotras huíamos y no sé qué". No, no podíamos, nos caía una bomba. Ah, ok. Y yo: "Bueno, no quisiera, porque, o sea, que entonces ahí se acaba el juego". Que o sea, como Sí, pero sí, ahí me sí. di cuenta de lo que angustiada que ella estaba, creo que era la guerra del Golfo o alguna guerra estaba, Ok. porque ya es que siempre hay alguna guerra en este Sí, mundo entre humanos, siempre hay alguna guerra siempre. horrible, horrible. Y Sí, no era, digo, no había redes sociales y pero había periódicos y había conversaciones de adultos que los niños y las niñas oían, ¿no? claro. Entonces, bueno, entonces yo dije: "Sí, yo quiero hacer algo que hable sobre la guerra", y ahí es donde hice, por ejemplo, Niñas de la Guerra. O sea, que, no era tanto, o sea, como que la convivencia con las niñas y los niños, eh, y escucharlos y jugar con ellos te van planteando las preguntas, te van planteando los asuntos.
Em, entonces, pues ellos fueron o sea, mis maestros, digamos, mis guías en este teatro que empezamos a plantear en los 80s, en los 90s, que se llamaba como que se decía que estábamos abordando los temas tabú. Y sí, de algún Ujú. modo, porque esos temas se Pues consideraba no que se los niños tocaban. no debían saberlos, no Ujú. debían, que los adultos no debíamos hablar de eso enfrente de ellos, pero ellos se enteraban de todas maneras y se Claro, angustiaban de todas maneras y nadie les hablaba de eso. Y yo creo que yo me identificaba mucho con ellos, o sea, qué terrible, ¿no? O sea, como estar en un mundo que que te ignora o sea, que te ignora, que no te explica y estás recién llegada, no sabes un montón de cosas y nadie te dice: "Ven, te acompaño, te cuento lo que yo he vivido, te vamos", eh, claro. sino ustedes váyanse como al otro cuarto, ¿no? O sea, esto no es de niños. Así fue ¿Y como qué, que esta reacción de que surgió como este teatro de que buscaba derrumbar los tabúes, ¿no? y qué encontró en la dramaturgia para ellas y ellos que pues le ha parecido, pues me arriesgo a decir, tan fascinante que pues ya tiene tantos años haciéndolo? ¿Qué encontró ahí que le gustó tanto? 2 cosas, el teatro, porque el teatro para niños y niñas es básicamente teatro. El teatro, que es desde niña me ha encantado, en tanto juego, en tanto manera de expresarte, en tanto poder imaginar, bueno, cómo podrían ser las cosas o cómo hubieran sido si hubiera pasado tal cosa, estos juegos de imaginación, eh, bueno, sigue presente básicamente pues, en cualquier teatro, y más bueno el teatro que a mí me gusta hacer, eh, el teatro y el público. Y también mis, mis colegas, mis acompañantes en este camino, lo que ellos proponen, o sea, el enriquecimiento que se da, porque el trabajo, aunque ahora pueda ser que yo esté en un esquema más, ya no esté en un esquema tan de teatro colectivo, o sea, enteramente colectivo, sino que ya hay más roles, digamos, pero yo no hago un teatro jerárquico, yo hago un teatro donde todo mundo participa. Y yo en cuanto directora, que, pues, que en realidad llegué a la dirección porque yo quería acabar mis obras. Y yo sabía que la única manera de acabar una obra era montarla. Y al verla en escena, es que los actores y las actrices te van dando ideas y los creativos ni qué decir. Y entonces tú puedes decir, esta línea qué mal se oye, o esto no se debería ir por ahí, se debería ir por acá. Y entonces, la verdad es que yo acabo las obras, en el escenario, con los demás que participan. Entonces, todo eso es lo que he encontrado. Y eso no quiere decir que no me pueda de repente gustar mucho o que no me aparezca un tema que diga, este es un tema para adultos, Claro. pero siempre acaba teniendo que ver con los niños. O este es un tema que también les puede gustar a los adolescentes y adultos. Eh, pero no sé, las infancias, como se dice ahora, para mí tienen un imán, o sea, nos llevamos bien. ¿Qué considera que ahorita es como los posibles retos que podría enfrentar, o tal vez ya no lo sé, justo se lo quiero preguntar, eh, este tipo de teatro? Recuerdo que cuando yo lo descubrí hace varios años y que incluso, por ejemplo, Adiós querido Cuco está en mi repertorio de obras favoritas, ¿no? De la Ay, qué vida, bonito. que así Gracias, qué bueno. salí
divertido, conmovido, triste, todo. Me encantó sentir ese combo de emociones, fue fascinante. Eh, pero siento que el contexto de aquella vez que yo lo vi, que fue pues ya hace más de 10 años, ahora podría ser distinto. ¿Cuáles podrían ser, si es que existen, los retos que este tipo de teatro se enfrenta hoy en día? Sobre todo por lo que mencioné hace un momento, ya no hay esta limitante desde las instituciones o también desde el mismo gremio de ver mal este tipo de teatro, ¿no? Me parece que ha cambiado totalmente, pero no sé si haya otros retos hoy en día en relación. Mira, yo creo que hay obras, o sea, que no, cuyo tema no pasa de moda, porque el tema de Cuco es la muerte. O sea, entonces eso, o sea, todos los humanos y los niños y las niñas también, pues tienen tarde o temprano que enfrentarlo y, y eso pasará pues, siempre. Ahora, yo creo que o sea, que Cuco se sigue montando y a los niños, porque siempre hay niños nuevos, les sigue Sí. diciendo algo y a los jóvenes también les sigue diciendo algo, a los jóvenes actores, a los jóvenes grupos Ujú. de teatro. eh, y las instituciones, como tú dices, pueden aceptarlo. Pero el problema que tenemos ahora, yo creo, no es un problema tanto de censura, que sí podríamos decir que cada régimen político, cada momento histórico va marcando las directrices y estas directrices van desde la convocatoria. O sea, o sea, qué tipo de obra a quedar, van a aceptar, y entonces van dando lineamientos. Eh, y nosotros queremos seguir haciendo teatro y necesitamos apoyo económico, y entonces nos vamos por esos lineamientos, eh, el cual no está, o sea, yo diría, pues no está ni mal ni bien, es una realidad Sí. a lo largo de la historia, ¿no? Y el problema es también como el presupuestal, o sea, lo voy a decir tal cual, o sea, el presupuesto de cultura es muy pequeño, ya lo sabemos, cada vez más pequeño, Sí. y de eso, el presupuesto para cultura dirigida a jóvenes audiencias es pequeñísimo. Y aunque haya bueno, no sé, ya como que no sé las instituciones cómo lo ven, pero de hecho, así es. Entonces, por ejemplo, en una cuando se montó, creo que hubo un festival de teatro de estos que hace el IMBA cada año, teatro para niños, y me acuerdo de una obra nórdica muy bonita que se llama Sabe Silbar, que montaron mis queridos amigos, Araceli Guerrero y estaba también Miguel Romero, y, eh, y vino la embajadora. Y entonces ella dijo, es que para nosotros, creo que Suecia, el teatro para niños es una inversión. O sea, le daban, no quiero dar números porque soy muy mala para los números y nos dicen poco, digo, a mí me dicen poco, pero le daban una buena cantidad de dinero al teatro para niños para que aquello siguiera y foros y ahora esos países se la pueden arreglar más fácil por muchas razones, pero una de ellas es que son muy poquitos. Eh, México es un país tan grande, con tantas personas en su interior y con tantos mundos distintos en su interior. Y ahora hay tantas escuelas de teatro
y tantos grupos queriendo y necesitando hacer teatro, y con esos presupuestos tan pequeños, entonces está muy difícil vivir del teatro. Eh, yo creo que esa es, pues creo que ese es uno de los principales retos, ¿no? No sé, en algunos lugares, por ejemplo, en Argentina, un grupo de los que vinieron a fines de los setentas que nos Ujú. enriquecieron muchísimo. Eh, en Córdoba, unos amigos, cuando regresaron, abrieron un teatro, un foro que se llama La Cochera, en donde ensayaban y se formaban jóvenes y todo, y montaban obras. Pero se plantearon no vivir del teatro. Entonces, cada quien tenía un trabajo, o Ok. dando clases, o tal, o cual, y el teatro era por puro compromiso y por puro gusto. Esto, La Cochera, pues, ¿qué te digo? Tiene 76, como que, ¿qué es? 86, 96, no sé, como 40 años, ¿no? O más. Sí, Em, Sigue existiendo. Entonces, no sé si, qué nos podríamos plantear. Para eso, tú me podrías decir más que yo. ¿Qué se han planteado? ¿Qué se están planteando? ¿Cómo lo ven las discusiones en la muestra? Eh, Les toca, porque es el paquete que les toca, entre otros paquetes sí, que les tocan, como la crisis climática y todo esto, ¿no? Eh, varios paquetes. Sí. Maestra, yendo un poquito hacia la recta final de esta conversación, quisiera que nos pudiera compartir dos momentos que usted recuerde mucho, en el que uno fuera alguna experiencia que se haya plasmado a lo largo de tantos años de trabajo, como que sea negativa, ¿no? Que haya ocurrido algo desagradable, pero que a lo mejor en el tiempo se transformó en un aprendizaje o reflexión importante y otra que recuerde muy positiva, con mucho cariño, que le haya emocionado mucho en su momento. Seguramente hay muchas, pero algunas que recuerde. Hay muchísimas positivas, pero negativas no se me ocurre ninguna, porque ¿No? ya hubo cambios, o sea, hubo cambios. Eh, Hubo un momento en que en Circo, Maroma y Teatro, por ejemplo, alguien, o sea, como que planteamos, oigan, eh, alguien dijo estudiar cine, y otra persona, otro colega dijo, yo quiero ir a San Francisco a trabajar con el Bread and Puppet. Y, o sea, habíamos estado 10 años juntos, 10 años claves de nuestro crecimiento, pero como si y muy padre el apoyo que nos dimos unos a otros, porque éramos una especie de familia. Y pues llegó como un momento en como de ganas de individualizarse. Fíjate, no firmábamos en sí, tengo algunas cosas así como en mi teatro, casi no guardamos nada, pero tengo algunos programas y cosas. No hay nunca un nombre personal. O sea, éramos circo, maroma y teatro. No Ok, teníamos nombre. Igual era en ya, mi ya, grupo ya. feminista, La Revuelta. No teníamos nombre. Era el momento como donde la colectividad era el centro. Pero también llega una edad en donde dices, ay, yo quiero saber qué, yo qué, ¿no? O sea, como, Sí, y sí, sí. entonces, sin que pierda su carácter colectivo, porque como te digo, el teatro siempre será colectivo y la lucha feminista y el movimiento feminista pues siempre será colectivo también. Pero em, entonces cuando llegó ese momento, pero yo no digo que fuera una experiencia negativa, yo digo que era una experiencia de transición, de cambio Ok, necesario. Y la prueba es que pues, nos seguimos queriendo mucho los de Circo, Maroma y Teatro. Ahora hace poco, no sé si lo viste en el periódico, pero murió nuestro compañero Emilio Echevarría, sí, fue el chivo en Amores Perros. sí, sí, Y sí.
y pues, ¿qué? O sea, pues, ¿qué te puedo decir? Una tristeza total. Seguimos siendo cercanos, seguimos siendo amigos. Y con algunos del grupo, yo seguí trabajando, sobre todo en las obras para adultos, con Norma del Rivero, Emilio, Alejandra haciendo el vestuario y los muñecos y algunas cosas, pues hasta hace muy poco, hasta hace 15 años, digamos. Eh, entonces, eso, como no puedo hablar de una experiencia negativa porque no estuvimos ligados al teatro en general, ¿me entiendes? O sea, no sé cómo Ujú. decirlo, sino que siempre como en grupos chicos, y, y experiencias positivas a cada obra, cada obra eh, de teatro es como, tiene su propia vida y tiene tanto que enseñarte y es una aventura de tal tamaño. eh, Todas son experiencias positivas, con distintas personas, eh, con distintos enfoques, porque yo también he ido cambiando. Digo, Claro. no, yo digo que para que yo sigo siendo de alguna manera una mujer de teatro aristotélico, dramático, Ujú. y pero no es verdad, no tanto, porque o sea, porque hago un teatro fragmentario y cada vez más, y hago un teatro que es, en donde se rompen las convenciones, no es verdad. O sea, las nuevas corrientes te tocan, te llegan, te mojan, te empapan como si fuera un río. No, Ujú. y tienes lo anterior, pero esto viene a sumarse, ¿no? Y bueno, claro que yo no tengo ningún interés en hacer un teatro de moda, o sea, como ni siquiera sé qué es eso, pero, eh, pero sí, eh, siento que lo nuevo te cala, te llega, y, y bueno, todo se va sumando, que es una vida, que la vida es una suma de todo, de edades. Y yo siento a esta edad, pues hay momentos en que, ¿qué te diré? Si me duele la rodilla, pues siento así como la edad, ¿no? Que tengo, cronológica. Pero en muchos otros momentos a mí se me olvida que tengo la edad que tengo y me siento de 40, o sea, con fibra de vivir la aventura, de montar una obra nueva, estamos a punto de empezar, o cuando estoy jugando con los niños, una vez es calabaza, pues yo regreso a mis 7 años, o sea, y, y entonces yo digo, qué curioso es, o sea, es una. No es que uno tenga un niño interior y un adolescente interior, es que uno tiene muchas edades al mismo tiempo y tiene toda la historia Toda eh, la huella. que te Ujú. ha tocado vivir. A Sí. ver, Maestra Berta, ¿qué es lo que más te gusta de dedicarte a las artes escénicas y qué es lo que menos? bueno, lo que menos me gusta es todo lo administrativo. Lo, lo administrativo, soy pésima. Los trámites me pueden poner de muy mal humor. Y ahora hay que hacer tantos trámites para cada cosa. Por suerte, no me tocan mucho porque trabajo o sea, hago mancuerna con Sí, sí, sí. con mi colega y amigo, productor, Juan Carlos Saavedra, director de Teatro Ciego, que hicimos una obra preciosa. Es que de veras cada obra es una aventura. Una obra que se llamaba La mirada del inventor ciego, que era con el grupo de Teatro Ciego, que la mayoría de los actores son ciegos, y aprendí tanto y el reto de escribir una obra
que reflejara, que llevara la ceguera a los niños que ven y también que les dijera algo a los niños que no ven, porque los niños que no ven se quedan excluidos del teatro, porque el teatro Totalmente. es muy visual. Entonces, Sí. bueno, cada obra te plantea un universo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto de inicio de esto, por suerte Juan Carlos hace muchos de estos trámites y pues yo ayudo en lo que puedo, pero a veces a mí me toca también y pues ni modo, me choca, pero soy realista. ¿Y lo que más? Y lo que más, pues es que no puedo decir lo que más, o sea, todo me gusta estar en la búsqueda de la escena, en la palabra y en la escritura. Me gusta estar intentando llegar ya con los actores y los creativos y ya buscar juntos, ¿y eso cómo se pone en el escenario? ¿Eso cómo se convierte en una escena? ¿Cómo le ponemos carne? ¿Cómo le damos voz? Em, Realmente me gusta también mucho el momento en que se está dando la función y yo estoy percibiendo cómo llega y estoy observando al público desde las butacas. Y qué bonito es cuando se hace un silencio, algo está pasando. O se oyes una risa o oyes un comentario. Eh, y qué terrible es que eso casi no pasa no me sucede con los públicos jóvenes, pero sí, alguna vez me pasó con los adultos. Me pasa, o sea, me desespera también de repente la falta de respeto de los adultos en el teatro. En el Sí. teatro para adultos, donde se pueden quedar dormidos, y en el teatro para niños, donde todos están con el celular, como si eso, o sea, llevan a los niños y como si los subieran a un columpio. Bueno, ahí tienen su obra, ¿no? Y ellos no se involucran. Entonces, unas ganas como de poder tener un tiempo con ellos para hablar y decir lo que la experiencia que está teniendo su hijito, su hijita, su nieto, eh, puede significarle y, y, y a lo mejor a ellos y a ellas, si se lo permitieran, si se permitieran eh, acercarse, abrirse, esa es la palabra, pues Sí. igual les podía pasar algo interesante, ¿no? Eh, yo alucino los celulares, o sea, los uso porque no queda de otra. Sí. Pero no, con mucha facilidad se me olvida en la casa y no lo cargo. Em, y yo no quería tener celular en realidad, pero vi que era indispensable cuando mi papá se puso muy enfermo. Entonces me dijeron: "Tú necesitas un celular". Sí. Y y sí lo uso, pues sí, la verdad, pero no estoy pegada para nada y me da de pronto pena ver a los jóvenes, a las jóvenes y a los adolescentes tan pegados. Sí. Digo, ¿de qué se están perdiendo? O De sea, la vida, de la vida. así es, Alan. Pues, maestra, muchas gracias. Me ha fascinado platicar con usted en este ratito en que nos ha compartido un poquito de, pues, de tantos años, de tantas historias que seguramente ahí están, de tantos proyectos, de tanto trabajo, tanto todo. Le quisiera pedir si ¿cuál sería, como para cerrar, la reflexión que ahorita usted tenga, esa cosa que a lo mejor ahorita en estos tiempos dice: "Estoy pensando mucho en esto y quisiera compartirlo", ¿hay algo? Em, pues sí, sí me gustaría, o sea, tantos puntos, ¿verdad? De tantos puntos, ¿cuál transmitir? O sea, yo creo que el punto que quisiera transmitir, o sea, lo digo para quien nos escuche y me lo digo a mí misma, eh,
todos los días es, no, hay que resistir. No hay que, no hay que rendirse, los tiempos están muy difíciles, pero el público nos necesita, pero necesitamos acercarnos al público, porque algo triste es ir a ver una obra que no tiene público. O sea, no, es un teatro sin sentido, ¿no? Entonces tenemos muchos retos, está muy difícil, pero pues pensémosle juntos, pensé juntas. Eh, Aquí estoy, suerte a todos y todas. Maestra, ¿de dónde la puede contactar las personas que quieran escribirle, que hayan empatizado con que quieran entablar algún contacto? ¿Por qué medio puede hacerlo? Mira, prefiero el correo. ¿Dónde te lo doy? Si nos lo quiere decir aquí. Sí, es B de Berta o de burro, y luego mi apellido, HIRIART, Viriart 9 @gmail.com. Ok. Maestra, pues muchas gracias por estar en este nuevo episodio. Gracias por la invitación. Me encantó platicar contigo. Y me encantó. Pues igualmente. Así, qué nervios que vamos a llegar. Espero que lleguemos a mucha gente que está en esto, en el teatrito, en cualquiera de los muchos campos que tiene el teatro, ¿no? Totalmente. Pues muchas gracias nuevamente, maestra. Gracias a las personas que nos vieron o que nos escucharon. Compartan este episodio si les gustó y nos encontramos en un siguiente episodio. Chao.